Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 85. Estamos en el libro de Génesis y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 13, 14 y 15. El capítulo 13 comienza con la salida de Abraham y su familia de Egipto para regresar a la región del Negev. El capítulo 12 indicó que Abraham había recibido favor del faraón mientras estuvo en Egipto, y el verso 2 indica que Abraham era riquísimo. Tanto sus ganados como su posesión de oro y plata habían aumentado durante su tiempo en Egipto. Noten que Abraham regresa al lugar donde previamente había acampado, entre Betel y Ahí, donde había edificado el altar. Noten en el verso 4 que Abraham volvió a invocar a Jehová en ese lugar. Debemos notar que la Biblia es transparente en su relato de los personajes históricos y su relación con Dios. Abraham está en la infancia de su relación con Dios y sus acciones en Egipto, aunque eran cuestionables, fueron de beneficio personal a Abraham. Los versos 5 al 7 explican la situación que surgió entre Lot y Abraham mientras regresaban de Egipto. De la misma manera en la cual Abraham había sido bendecido e incrementado en riquezas, Lot también había adquirido riquezas y sus ganados se habían multiplicado. Tal era el asunto que entre los pastores de los ganados de ambos hubo mucha contienda. Noten también en el verso 6 que la tierra no era suficiente para sostener a los dos con sus ganados. En los versos 8 al 13 se presenta la solución al problema de Abraham y Lot. Para evitar problemas entre él y Lot a nivel personal, ya que los problemas eran entre sus pastores, Abraham le suplica a Lot que se apartara de él. Debemos notar que cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, probablemente no había indicado que Abraham se llevara a Lot con él. Tal separación, como es notado en los versos que siguen, sería necesario para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Abraham. Abraham le ofrece a Lot el escoge de terreno para habitar en vez de apartarse él de Lot. Lot pone su mira hacia la tierra del Jordán, un río cual hacía fértil la llanura. El verso 10 indica la hermosura de la región en lo visible, siendo apto para el sostén de los ganados de Lot. Sin embargo, los versos 12 y 13 indican que Lot extendió sus tiendas hacia Sodoma, cuyos hombres serán malos y pecadores contra Jehová. Mientras tanto, Abraham habita en la tierra de Canaán. Estando a solas en Canaán, Jehová vuelve a hablar a Abraham en los versos 14 al 17. Dios lo manda a mirar en las cuatro direcciones cardinales, norte, sur, este y oeste, y le dice que sus descendientes heredarían toda la tierra cual miraba. Recuerden que a este tiempo Abraham aún no tenía hijo propio. Sarai, su esposa, era estéril, pero la bendición de Dios sobre Abraham va más allá de la tierra para incluir una nación mencionando que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Aunque muchos piensan en Israel al contar la descendencia de Abraham, debemos recordar que Ismael, el hijo de Abraham con Agar, tuvo 12 hijos cuales fueron padres de las naciones árabes. Al igual, Abraham tuvo 6 hijos más con Setura, su segunda esposa. Pueden ver Génesis 25:2. Por lo tanto, Abraham es enviado a viajar por la tierra para conocer cuál será la herencia de su descendencia. Saliendo de aquel lugar, Abraham va para el encinar de Mamre, cuál será el lugar de más experiencias con Jehová. El capítulo 14 contiene dos historias significantes en la vida de Abraham, aunque son relacionados uno con el otro. El primero es la conquista de Kedorlaomer y sus aliados por su derrota de Sodoma y el secuestro de su pueblo. El segundo es su encuentro con un sacerdote y rey llamado Melquisedec. Aunque no es mencionado primero en la lista, Kedorlaomer, rey de Elam, parece haber sido la fuerza política detrás de una alianza de los reyes del norte, cuales incluían a Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Tidal, rey de Goim. Su alianza era opresiva hacia los reyes del sur, probablemente formando una barrera económica para los habitantes de la región del Sinar. Recuerden la historia de Babel. Siendo que Egipto mantenía control de la región al sur de Negev, todas las rutas de comercio en la región, Kedorlaomer probablemente mantenía dominio de las rutas del comercio hacia el norte, forzando la sumisión de los reyes del sur.
Los reyes del sur parecen haber sido dirigidos por Bera, rey de Sodoma, en una guerra de rebelión contra Kedorlaomer y sus aliados. Bera contaba con la ayuda de Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Zeboim, y el rey de Bela, aunque no es mencionado por nombre. La alianza del sur entonces se componía de 5 reyes. Su rebelión contra los reyes del norte viene luego de 12 años de sumisión a Kedorlaomer. Su rebelión fracasa y los 5 reyes del sur terminan huyendo frente a Kedorlaomer y sus fuerzas aliadas. Noten en el verso 10 que el lugar donde decidieron enfrentar a Kedorlaomer y sus fuerzas es Sidim, un lugar lleno de pozos de asfalto. Lo probable es que los reyes del sur pensaran que los pozos de asfalto y su conocimiento de la región les sería de ventaja para la guerra. Lo opuesto era verdad y terminan algunos de ellos, particularmente los de Sodoma y Gomorra, cayendo en los pozos mientras subían de Kedorlaomer. Noten en los versos 11 y 12 en que Kedorlaomer sigue su conquista hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Ahí se lleva las riquezas de ambas ciudades y se lleva cautivo los habitantes de la región, incluyendo a Lot. La indicación es que Lot no se había aliado a Sodoma como guerrero, probablemente por su ocupación como pastor de ganados. En contraste, Abraham se había aliado con los habitantes del encinar de Mamre. Escol y Aner eran aliados de Abraham y son informados por un amorreo de Sodoma que Lot era prisionero de Kedorlaomer. Noten en el verso 14 que Abraham arma a sus propios criados, nacidos en su casa, los cuales numeran 318. Esto es una indicación de la riqueza particular de Abraham y nos debe dar una imagen más clara de lo que era viajar con Abraham por la tierra de Canaán. Abraham sigue a los ejércitos de Kedorlaomer hasta Dan, aunque no era Dan en aquel entonces, donde cae sobre ellos de noche y liberta tanto los prisioneros de Sodoma como las riquezas. Durante esta parte de la historia es que comienza el segundo tema del capítulo, cuál es el encuentro de Abraham con Melquisedec. Los versos 17 al 24 explican los detalles del encuentro. El rey de Sodoma salió a encontrarse con Abraham en el Valle del Rey, una región conocida como Sabé. Pero antes de encontrarse con el rey de Sodoma, Abraham se encuentra con otro personaje mencionado como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Siendo que este escrito es atribuido a Moisés o un escritor llamado el Yahwista, la referencia al Dios Altísimo se debe tomar como una referencia a Jehová. Salem posiblemente hace referencia a la región cual vendría a ser la ciudad de Jerusalén. Shalom es la raíz de Salem y Jerusalén es literalmente Yarushalom en el hebreo. De todos modos, el escritor de Hebreos explica el título de Melquisedec como rey de paz. Shalom o Salem significa paz y su nombre Melquisedec como rey de justicia. Puedes ver Hebreos 7:2 para esa explicación. Los versos 18 al 20 mencionan 3 cosas importantes. Primeramente, la bendición de Melquisedec sobre Abraham. Esta sería la primera confirmación a Abraham de que él no era el único quien le servía a Jehová. También le serviría de confirmación de que Jehová lo había favorecido de la manera en que le dijo, ya que Melquisedec aparentemente sabía que Jehová estaba con Abraham. Segundo, debemos notar la bendición de Jehová por Melquisedec. Sus palabras afirman de nuevo que Dios estaba con Abraham y fue él verdaderamente responsable de la derrota de Kedorlaomer. Tercero, el diezmo de Abraham. Al tiempo de esta historia, la ley aún no se había escrito y el diezmo no era un mandato. Esto indica que Abraham diezma fuera de la ley y por voluntad propia. Lo otro interesante de este diezmo es que es de riquezas y no de frutos de la tierra, como comúnmente se atribuye al diezmo. La indicación de este hecho entonces es que el diezmo no es exclusivo a la ley ni tampoco trata exclusivamente de los frutos de la tierra. Los versos 21 al 24 tratan en cuanto a la interacción de Abraham con el rey de Sodoma. El rey de Sodoma le dice a Abraham que se quede con las riquezas de Sodoma después que le devolviera a la gente. Sin embargo, Abraham se niega a recibir las riquezas de Sodoma, tomando solo lo necesario para los hombres quienes le ayudaron. Su pensamiento era que no deseaba que ninguno pudiera decir que habían enriquecido a Abraham, sino solo Jehová. Esto nos indica
indica que Abraham estaba creciendo en su fe y poniendo a prueba la palabra de Dios sobre su vida. En una nota aparte pueden ver Hebreos capítulo 7 para más información sobre el rol de Melquisedec. El capítulo 15 contiene el primer pacto de Dios hacia Abraham. En los versos 1 al 5 se menciona que Abraham tuvo una visión en la cual Jehová le promete estar con él y cuidar de él. En respuesta a sus palabras, Abraham le pregunta a Dios qué le dará, siendo que no tiene heredero. La indicación era que nada que le pudiera ofrecer Jehová tendría sentido si no hubiese quien lo heredara. Le parecía extraño a Abraham que Jehová le hablara de riquezas, tierras y una nación, cuando su heredero sería un esclavo nacido en su casa. Sin embargo, Jehová le dice que ningún esclavo sería su heredero, sino un hijo propio. Jehová lo lleva afuera, posiblemente en la visión aún, y le dice que mire las estrellas del cielo. Así le habría de ser su descendencia. Noten en el verso 6 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noten al igual las palabras del verso 7. Si recuerdan la historia de Abraham, sabrán que Dios no llamó a Abraham a salir de Ur, sino que Abraham acompañó a Taré, su padre, al salir de Ur, y lo acompañó a Harán. Fue en Harán que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Sin embargo, lo que Jehová le estaba diciendo a Abraham era que fue por propósito de Dios que salieran de Ur hacia Harán. También le estaba indicando que antes de Abraham conocerlo, Jehová estuvo trabajando en su vida. Los versos 9 al 11 describen los preparativos para lo que es conocido como un pacto de sangre. Deben notar que Jehová manda a Abraham a preparar desde una becerra hasta un palomino, habiéndolos partido por la mitad y puestos en línea sobre la tierra, con la sangre derramada entre medio. Tal ceremonia se hacía cuando dos partidos se ponían de acuerdo sobre un asunto por el cual darían su vida o su sangre. Si los términos de dicho pacto se quebraban, el partido ofendido pudiera reclamar la sangre del ofensor. Que Jehová le haya indicado a Abraham que utilizara desde una becerra hasta un palomino significa que Dios estaba interesado en pactar con Abraham desde lo más grande hasta lo más mínimo. Los versos 12 al 16 contienen los términos del pacto. Deben notar que Dios no permite ninguna condición de parte de Abraham, simbolizando que este sea un pacto incondicional. Como parte del pacto, la descendencia de Abraham heredaría la tierra, pero no sin antes ser oprimida. Noten la transparencia de Dios en su promesa a Abraham. Sus descendientes morarían en una tierra ajena, siendo esta Egipto, siendo oprimidos por 400 años. Por juicio de Dios, la nación los soltaría, pero con grandes despojos. El verso 15 indica que esto sucedería luego de la muerte de Abraham. Noten las palabras del verso 16, cual indica que la ocupación de la tierra por los descendientes de Abraham sería como juicio sobre los amorreos y otros habitantes de la tierra. Dios designa la cuarta generación como el tiempo del juicio. En los versos 17 al 21, una antorcha encendida, símbolo de Jehová, y un horno humeando pasan por en medio de los animales, haciendo el pacto oficial con Abraham. Noten las palabras de los versos 18 al 21, en el cual se definen los límites de la tierra prometida y los grupos cuales las ocupaban al presente. Deben conocer algunos de la lista de los descendientes de Noé. Estos han sido los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Génesis. Espero les sea de provecho este video y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.